Hola lectores, hoy vengo con este vídeo improvisado porque ayer fui al cine a ver la última adaptación de la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, novela de 1844 que es una de mis favoritas y bueno, nos encantó la película y tenía que contaros mis impresiones antes de que se me olvidaran. Yo ya hace 17 años que leí la que se considera la obra maestra del autor. Me habéis pedido muchas veces que haga una reseña, pero considero que hace demasiado tiempo que la leí como para hacerla bien, con lo cual tendrá que ser cuando la relea. Así que 4 pinceladas solo antes de explicar la película, que por supuesto va a ser todo con spoilers, porque si no, no podría hablar de nada. Es una novela con parte de ficción histórica, como es habitual en el autor. La historia no es real y los protagonistas tampoco, pero sí que tenemos como telón de fondo a Napoleón Bonaparte en 1815, que es cuando arranca la novela, que está en la isla de Elba, tramando su retorno, que luego será el retorno de los 100 días hasta que es derrotado en Waterloo y ya es exiliado definitivamente a la isla de Santa Elena, donde morirá, y luego la novela transcurre durante las siguientes décadas. Es probablemente la novela más trepidante que he leído. Es como una cosa que se te va el corazón detrás, tiene unas 1000 páginas y es un delirio de novela. Es muy emocionante, muy emotiva, tiene una trama con un montón de personajes que pasan muchísimas cosas. Es la novela favorita de muchísima gente y ya existen varias adaptaciones cinematográficas. Yo solo he visto la del año 75 con Richard Chamberlain en el papel protagonista, que está bastante bien, y él también está bastante bien en la película. Luego hay una que se titula La venganza del Conde de Montecristo de 2002, que me han dicho que es horrorosa, terrible, que no la vea. También hay una de Gerard Depardieu, una miniserie del año 98 me parece, pero hay muchísimas más. Yo lo que os puedo decir es que la que vi ayer es buenísima película y buenísima adaptación. Ya están hablando de que es la mejor adaptación que se ha hecho. Es una película francesa y he leído que cuando se estrenó este año en el Festival de Cannes, la ovación tras la película, con la gente de pie, duró casi 11 minutos, que creo que no está mal. Las 1000 páginas de la novela están muy bien sintetizadas. La música está muy bien, acompaña muy bien a las escenas. No es una música muy melódica, es más bien de acción y como para darle más fuerza a las imágenes, hace que vibres bastante, que es lo que te pasa cuando lees el libro. Los paisajes son preciosos, los decorados son maravillosos, el vestuario también y los actores en general también están muy bien. Se podría decir que no hay un parón en toda la película, es trepidante, como debe ser, es emocionante. Quizá me ha faltado un poco de emotividad, que es algo muy intenso en el libro. Como os digo, es de los libros más intensos que podéis leer y yo creo que no he llorado lo suficiente teniendo en cuenta cómo soy y cómo es el libro. Hay muchísimos cambios en el argumento, muchísimos, y es normal. Hay que recortar trama, hay que recortar personajes porque no caben en 3 horas de película, ni en 3 horas caben, Dios mío. Pero hay otros cambios que no los he entendido tanto. Y sobre todo han suprimido todas mis grandes escenas, todas, no, menos una. Pero bueno, yo entiendo que lo que son para mí grandes escenas no necesariamente lo son igual para todos los lectores. Cada uno vive el libro a su manera y hay personajes que te llegan más que otros y no todo el mundo tiene el mismo punto de vista en este asunto. Entonces voy a ir hablando de la película siguiendo más o menos el argumento y voy a ir comentando qué me ha parecido cada escena y sobre todo los cambios que se han introducido en el argumento. Por cierto, no tengo ni idea de francés y por lo tanto no sé cómo se pronuncian los nombres de los actores ni de los protagonistas de la historia, así que disculpadme en este punto. El arranque de la película ya es totalmente diferente del libro. En el libro tenemos a un joven, Edmond Dantes, que llega a Marsella con el barco en el que trabaja. Ha pasado por la isla de Elba y se ha llevado una carta que le ha dado Napoleón, que está dirigida a un personaje que luego tendrá mucha importancia. Él llega a Marsella, el capitán de su barco ha muerto y allí se le promete que será el próximo capitán de la embarcación, lo cual es un gran logro porque solo tiene 19 años. Él está en la cima de su vida porque lo acaban de ascender y porque va a casarse con Mercedes, la joven de la que está enamorado, y ella de él.
Entonces, dos amigos suyos, Danglars, que trabaja en la embarcación y que ansía ser capitán, y Fernando, que es el primo de Mercedes y que está secretamente enamorado de ella, urdirán una trama para hundirlo y mandarlo a la cárcel para siempre y quedarse cada uno con lo que quiere. Esto es lo que acabará sucediendo y esto es lo que llevará a la venganza del conde de Montecristo, que no es otro que el mismo Edmond Dantès. Lo que hacen para hundirlo estos dos amigos será escribir una carta falsa acusándolo de traición, es decir, de estar de parte de Napoleón en el momento en el que está desterrado y que en Francia se está llevando a cabo la restauración borbónica. Es un momento político muy delicado. En cambio, ¿cómo empieza la película? Empieza de forma muy espectacular, con un naufragio en el que Edmond Dantès se lanza al agua para salvar a una joven que se está ahogando. Esta joven resultará ser una bonapartista que lleva encima una carta del mismísimo Napoleón. La escena es fantástica y tiene que ver mucho con la narración cinematográfica, que no tiene nada que ver con la narración literaria. Muchos cambios a veces en las adaptaciones son por este motivo. Queda muy bien. Entonces esta escena provocará una discusión entre Edmond Dantès y el capitán del barco, que es Danglars. Danglars en la película es capitán del barco. Cuando llegan a tierra tienen una discusión delante de Morrel, que es el propietario de la embarcación en la que trabajan. Morrel, como en el libro, es un buen hombre y le dice a Danglars que no lleva razón, que había que salvar a la mujer a toda costa, aunque fuera contra el código, y lo despide y le da el puesto a Edmond. Esto es muy importante, es un cambio enorme respecto del libro, porque Danglars trama la caída de Edmond por despecho, ya no porque le odiara de entrada, como sí ocurre en el libro, está muerto de envidia, sino porque sufre la humillación de ser expulsado de su puesto por su jefe delante de Edmond y encima le dan el puesto a él. No es que esté bien hecho, pero no es lo mismo que en el libro, que directamente trama el hundimiento de su amigo simplemente porque él quiere el puesto. En el caso de Fernando pasa lo mismo. La película nos muestra unas escenas en las que se ve cómo es muy amigo de Edmond, muy amigo de Mercedes, a la que ama, y cómo descubre en una escena que no existe en el libro que están prometidos, que van a casarse, su amigo y su amada se van a casar. Entonces, por despecho, una vez que Danglars ha hecho la denuncia, la apoya para quitar de en medio a su rival. De nuevo, no es lo mismo que tramarlo en frío, sin que haya motivo alguno de despecho o de sentirse apuñalado por la espalda, aunque no sea real, porque ellos no están haciendo nada malo, se van a casar porque se quieren. Entonces tengo la sensación de que de esta manera se suaviza mucho la maldad de esos amigos. En el caso de Villefort, el procurador que finalmente manda a la cárcel con esas pruebas a Edmond Dantès, cambia un poco la cosa, pero realmente es igual. Él en la novela, simplemente al saber que Edmond traía una carta de la isla de Elba que iba dirigida nada menos que a su padre, decide mandarlo a prisión para callarlo y para evitar un escándalo público que le relacione a él y a su familia con Bonaparte. En la película han cambiado a su padre, que no aparece, por esta chica salvada en el naufragio, que sería su hermana y que sería la bonapartista de la familia. En este caso puedo entender el cambio, queda bien, así suprimen la familia de Villefort, que es muy grande, que luego hablaremos de ella, y que daba para una trama muy larga en el libro. Y luego hay un cambio más en este inicio, y es que Edmond no va a prisión por una carta falsa que escriben sus amigos, sino que Danglars mete en su Biblia la carta que llevaba encima Ángela, esta chica bonapartista del inicio. En este juicio rápido que se le hace a Edmond Dantès para llevarlo a prisión, aparece colateralmente un momento el personaje de Carderus, que es un vecino del protagonista y que en la novela simplemente está presente cuando Fernando y Danglars escriben la carta falsa y no hace nada por evitarlo, aunque no está de acuerdo. Pierde mucha importancia en la película este personaje, aparecerá después, hablaremos de él, pero mientras que en la novela es un asesino, etcétera, etcétera, aquí aparece de forma muy benevolente. Llegados a este punto ya nos han presentado a todos los protagonistas. Pierre Niney está genial como Edmond Dantès, genial, me ha encantado. Por cierto, físicamente me recuerda mucho al actor Adrien Brody,
actor del pianista, aquella película de Polanski, que si no la habéis visto os la recomiendo mucho. Me recuerdan mucho, tiene una cara muy singular y creo que está muy a la altura de su personaje. También lo están los actores que interpretan a Dan Glass, Avi Lefort también, es fantástico. Fernando es un poco más soso, pero bueno, para el personaje creo que ya está bien. Y la que sí que no me ha gustado nada es Mercedes. Mercedes, que es tan importante sobre todo a la vuelta de Edmond de la cárcel, luego hablaremos de las escenas, pero es muy sosa, muy inexpresiva y para mí da el traste con algunos de los momentos dramáticos de la película. Bien, ya se nos llevan a Edmond a el castillo de If, que es fantástico, es muy chula la imagen. Tiene muchas imágenes muy bonitas, la película del mar, de las islas, está muy bien rodada. Entonces vemos a Edmond en prisión. No recuerdo la descripción del libro ni si realmente era así, pero salen en unas celdas enormes, pero enormes, están como abajo, los miran por arriba. No sé hasta qué punto puede ser eficiente gastar un espacio tan grande para un solo preso. Siempre que pensamos en celdas, pensamos en una al lado de otra, como cuchitriles bien pequeños, ¿no? Pero bueno, es muy espectacular y lleva ahí no sé cuántos años. No se nos muestra la relación con los guardias, que eso creo que en el libro sí que aparecía. Y entonces entra en escena el abate Faria, ese preso que lleva allí muchísimos años y que lleva no sé cuántos años cavando un túnel en dirección al mar y se equivoca con el sentido y llega a la celda de Edmond Dantes. Toda esta parte en la cárcel está muy bien. Vemos cómo excavan luego juntos para hallar la salida. Eso es muy espectacular. No se entiende que tengan velas. Tienen velas a lo largo del túnel que están cavando, que eso no se entiende, pero bueno, supongo que es lenguaje cinematográfico. Entonces aquí hay la primera gran escena suprimida. Para mí fue muy importante cómo Edmond Dantes, al ser encerrado en la cárcel, no sabe por qué está ahí, no sabe quién lo ha enviado ahí. Creo que sabe que lo acusan de bonapartista, pero poco más. ¿Quién lo ha acusado a él de bonapartista si no lo es? Entonces es muy importante y es una gran escena cuando el abate Faria, que es perro viejo ya, hablando con él, con 4 preguntas, se da cuenta de lo que ha pasado. Se da cuenta de que el mundo lo mueve la envidia. Y cuando le dice, pues había alguien más que pretendía tu puesto en el barco, había alguien más a quien le gustaba tu chica era guapa, etc. Enseguida se da cuenta de que han sido sus amigos. Entonces cuando Edmond Dantes se da cuenta de lo que le han hecho, que a él como chico joven y cándido ni se le había pasado por la cabeza, la transformación que sufre es un momento muy espectacular. La escena de la revelación, que yo llamo, es muy importante y eso no está, es como que se da por hecho. Y digo que es muy importante porque aparte de que impacta mucho y que es muy importante para Edmond, se explica muy bien, el autor te explica muy bien cómo él, la transformación que sufre es también facial y uno de los motivos por el que luego no lo va a reconocer nadie es por esa transformación. Aparte de que porque no le he dado el sol en 15 años, etc., su transformación mental se percibe en su exterior. Ya no es aquel chico cándido del principio que creía que el mundo era bueno y que todo le sonreía. Pero en fin, me lo han quitado. Entonces, también a diferencia del libro, el abate Faria no muere de muerte natural, sino que le cae encima parte de la galería que están excavando. De nuevo, esto es lenguaje cinematográfico, queda más espectacular que le caiga eso encima que no que se muera de por sí. Y llegamos al momento de la fuga, que es una de mis grandes escenas que sí que está y que creo que está muy conseguida. Aquí lo han mezclado con un supuesto descubrimiento de su falta en su calabozo, que creo que eso en el libro no sale, o sea, él se mete en el saco del abate Faria muerto al que van a tirar al mar, aunque él no sabe exactamente qué van a hacer con él, y el personal de la prisión saca el saco y lo lanza al mar, mientras otro guardia descubre que falta un preso. De manera que la persona que no ha visto la película puede pensar que lo pueden descubrir en el último momento, pero eso no pasa, sino que el guardia da la alarma cuando ya tiran el saco al mar. Esa escena me impresionó mucho en la novela porque realmente Alexandre Dumas te hace sentir muy bien la tensión, la taquicardia que tiene el preso dentro de ese saco. No ve nada
y no sabe qué van a hacer con él, no sabe que lo van a tirar al mar, y cuando lo tiran, y por supuesto tarda unos segundos en caer al agua, es que se le encoge el estómago de la tensión de dónde estoy volando, eso es espectacular. Escapa del saco y en la novela está un tiempo dando vueltas, creo que con unos contrabandistas, tarda un poco en volver. En la película directamente Edmond llega bastante rápido a su casa y ahí descubre que su padre ha muerto. Tal como en el libro, su padre se dejó morir de hambre cuando él fue encerrado, con lo cual es un drama, es una parte muy, muy emotiva. Allí mismo, gracias a la criada de la casa, se entera de que Mercedes no lo ha esperado y que se ha casado con Fernando, y entonces se va a buscar el tesoro y volverá convertido en el conde de Montecristo. Como os digo, en el libro esto da más vueltas. Él no vuelve a casa hasta mucho más tarde. Lo del tesoro, por cierto, es espectacular. La isla de Montecristo es bellísima, con unos escalones preciosos. Es una escena muy, muy potente y muy bonita. Cuando finalmente el conde vuelve, es cuando habla con Carderus, habla con él disfrazado. Y en la película, como os digo, es un personaje muy suavizado. Este hombre tiene remordimientos y acaba colaborando con el conde más tarde, cosa que en el libro no es así. Es un personaje un poco ambiguo, pero que, como os digo, acaba cometiendo asesinatos y todo, pero no hablan prácticamente de él en la película. Entonces vamos por partes. En la película, el conde de Montecristo va a buscar a Ángela, esa mujer del inicio que había salvado de morir ahogada y que es inventada. Esta mujer sería hermana del procurador Villefort y él la habría vendido a un prostíbulo. Entonces Edmond la encuentra cuando ya está muriendo y esta chica le cuenta su historia. Y aquí hay muchísimos cambios respecto del libro. En el libro el procurador Villefort había tenido 2 esposas y había tenido varios hijos. Y la segunda esposa sería muy mala y querría matar a la primera hija para que su hijo heredara todo. Esto está todo totalmente suprimido. También está suprimido, como decíamos, el padre de Villefort, que tiene una trama chulísima al final de la novela. Y en cambio tenemos a Ángela, esta supuesta hermana de Villefort, y lo que sí que aparece es que Villefort tenía una amante de la que tuvo un hijo. Bueno, esto nos da uno de los mejores momentos de la película. Es una escena que yo creo que tal cual no está en el libro, pero no lo recuerdo, pero es una escenaza, que es la escena de la cena. Bueno, el caso es que, volvamos a Ángela, porque esto está relacionado. Ángela le cuenta a Edmond cómo un día fue a matar a su hermano, al procurador Villefort, y cómo se dio cuenta de que pasaba algo en la casa a la que había entrado antes que ella la amante de Villefort, que no es otra que la actual esposa de Danglars. Es que la cosa es un folletín. Y ve salir al cabo de un rato a su hermano con un bebé en brazos y lo entierra. Mata a su propio hijo porque es hijo del amante, y para el procurador lo más importante es su reputación y su carrera. Entonces Ángela, cuando el hermano se ha ido, va a mirar y ve el bebé vivo y decide que no va a matar a su hermano y se va a llevar al niño. Entonces en su lecho de muerte le cuenta esto a Edmond y le pide que cuide del niño. El niño en cuestión en la película se llama Víctor, en el libro se llama Benedetto, y es mucho peor que en la película. En el libro es un niño que crece con mucho odio, que es incontrolable y que es un asesino. En la película lo rescata Ángela, en el libro lo hace otro personaje que también está suprimido, es igual. El caso es que Edmond va a buscar a este niño, que ya es adolescente, y lo une a su equipo de venganza. Y una de las escenas de venganza, que es esa cena en la que reúne a todos sus enemigos, es que es buenísima la escena, es de una tensión, y empieza a contar la historia del bebé enterrado en esa casa en la que están cenando, que la ha comprado Edmond. Y claro, está presente la esposa de Danglars y examante de Villefort, y por lo tanto madre de ese bebé desaparecido. Y también está presente Villefort, el que enterró al bebé. Claro, Villefort se supone que engañó a su amante, le dijo que el bebé había nacido muerto y lo enterró para evitar su deshonra. Entonces hay una tensión cuando se describe la escena y dice que Edmond cuenta que llega al sitio en el que estaba enterrado el bebé. Claro, el asesino del niño está temblando, pero es que la amante, ya ni os cuento, como madre y no culpable del tema al final,
Bueno, es una escena tremenda, tremenda. Te pega un susto cuando da un golpe en la mesa, alucinante. Luego hablaremos de la escena final de venganza con este tema. Dejadme volver atrás un momento porque me he olvidado de hablar de un personaje que para mí era muy importante y que prácticamente han suprimido en la película, que es Morrel, el propietario del barco en el que trabajaba Edmond Dantes y que tiene esa discusión con Danglars y le quita el cargo de capitán para dárselo al chico. Yo al verlo en esa escena me animé mucho porque pensé que saldría mi escena favorita, pero no sale. Cuando Edmond vuelve de la cárcel se le dice que este señor se arruinó, como pasa en el libro, y que murió. Esto no es así en el libro. Ahí Edmond lo busca porque se entera que fue el único que se movió para sacarlo de prisión, el único que intentó verlo, que movió todo lo que pudo con su influencia y no lo consiguió. Y en agradecimiento, porque siempre había tenido muy buena relación con él, es un buen hombre, va a verlo y se encuentra que está efectivamente arruinado, tiene varios hijos. Entonces Edmond le ayuda. Le ayuda de forma anónima, no se da a conocer tampoco ante él va disfrazado. Entonces han suprimido la que para mí es una de las escenas más emotivas de la novela, que es cuando este señor ya se está muriendo y no sé si está con uno de sus hijos, que de pronto se da cuenta de la identidad de esa persona que los ha estado ayudando. Está el hombre agónico y de pronto se ilumina, se incorpora en la cama, coge a la persona que tiene al lado, al menos yo lo recuerdo así, y dice aquello de fue Edmond Dantes. Y es un momento, es que yo no puedo ni contarlo, de nudo en la garganta. Bueno, seguimos con la venganza. Edmond, aparte de hablar con Cardelus para enterarse de todo y de hablar con Ángela y llevarse a Víctor, convertirlo en uno de sus nuevos secuaces, también tenemos el personaje de Haydée. Esto sí que lo han cambiado completamente. Haydée sí que es una joven de origen griego cuya familia fue perjudicada por Fernando directamente, de forma muy grave, y ella fue vendida como esclava y Edmond la compró y se la quedó con él y la convierte en la película llama ahijada. Claro, todos los que hemos leído el libro sabemos que Haydée acaba con Edmond Dantes como mujer. Claro, esto lo han cambiado completamente. En la película Haydée empieza un proceso de seducción de Alberto, que es el hijo de Mercedes y Fernando, porque quieren hacerlo sufrir. Edmond tiene mucho odio contra ese hijo que debió ser el suyo. Y el chico es un buen chico y no tiene culpa de nada. Entonces vemos cómo Haydée acaba desarrollando sentimientos por este chico y se acaba dando cuenta de que no es agradable el papel que está haciendo, ese chico no es malo, no ha hecho nada, y se acaba enamorando verdaderamente de él y él de ella. Y la verdad es que es una historia bastante cursi. A mí me ha parecido bastante cursi, es de las cosas que menos me ha gustado de la película. Él me ha parecido muy, muy pánfilo. Entonces vamos a por el primer encuentro Mercedes-Edmond después de tropecientos años. Me ha parecido tan descafeinado el encuentro, tanto. El encuentro, por ejemplo, en la película de Richard Chamberlain está muy bien. La actriz tiene una transformación facial importante que te transmite algo, te transmite el shock de ella al reconocer a su antiguo prometido. En la película que vi ayer, la actriz es que es totalmente inexpresiva, parece que no corra su sangre por las venas. De acuerdo que quizá no han querido hacer una escena demasiado, que se note demasiado teniendo en cuenta que no están solos, que ella pues se da cuenta de quién es, pero de eso a ser tan sosa me ha parecido pobrísima, pobrísima, indigna de no sé cuántos años sin verse con todo lo que ha pasado. Un poco después hay una escena en la que hablan en una sala llena de plantas y que también me ha parecido sosísima cuando él le cuenta, pues una vez estuve enamorado, o sea, ella entiende perfectamente que se está refiriendo a ella, ¿no? Pero le cuenta como su historia así un poco en clave secreta, los dos se entienden perfectamente, y es que ella no expresa una sola emoción en los ojos ni en nada en toda la secuencia, es una cosa pobrísima. Yo recuerdo en el libro que cuando Edmond se presenta para ver a Mercedes, veo un cuadro de ella de cuando era joven y recuerdo que siente mucha emoción en ese momento porque es la persona que él quería, ¿no? Es como el recuerdo de lo que él quería
Y es una escena muy importante porque es el momento en el que ya te das cuenta de que no van a acabar juntos, te das cuenta de que él es otra persona, que han pasado demasiadas cosas y que él está enamorado de un recuerdo, esa chica ya no existe. Y de hecho, cuando vuelve a casa después del primer encuentro con ella, Haide está preocupada y le pregunta cómo ha ido y él le dice, ya no la quiero. Lo dice enseguida, se da cuenta enseguida. Todo eso ha quedado como muy desnaturalizado. Ya no digamos cuando le reta en duelo a Alberto, el hijo de Mercedes, y ella va a pedirle que no mate a su hijo. O sea, esta escena en el libro, o sea, ella va casi llorando, ella va a rogar con mucho dolor por lo que está sintiendo, porque él ha vuelto, porque se da cuenta de lo que han perdido, que ella no lo esperó, se da cuenta de muchas cosas y encima pasa esto con el hijo y va a pedirle que no lo mate. En la película es que ella se presenta y le dice que no lo mate, como quien le dice, esta noche no salgas a cenar. O sea, es una escena absolutamente neutra, ella no expresa absolutamente nada, ni pena, ni odio, ni nervios, nada, absolutamente nada. Os diría que lo que más le ha fallado a la película, en mi opinión, son las escenas dramáticas. Creo que tiene poco dramatismo. Tiene un ritmo vibrante, tiene emoción, pero tiene poca emotividad en las escenas clave. Y qué más clave que la relación Edmond-Mercedes. No recuerdo cómo iba en el libro lo del duelo, aunque es evidente que no muere ninguno de los dos. En la película está bien hecho el duelo y vemos cómo finalmente Edmond decide dar su beneplácito a Alberto y a Haide y los manda fuera para que sean felices y le dice a Mercedes que lo ha hecho para que sean lo felices que ellos no pudieron ser. Claro, esto en el libro es diferente en el sentido de que en el libro la pareja a la que él ayuda es a la hija del procurador Villefort, que es buena, a la hija de la primera esposa, a la que querían matar, la segunda esposa la quería matar para quedarse el dinero. Esta chica, Valentín, se fuga en el libro con Maximilien, que es el hijo de Morrel, del propietario del barco, que bueno, no aparece, bueno, creo que al inicio de la película sale un niño que supongo que es Maximilien, pero no lo sabemos, esta escena ha sido suprimida, toda esta historia fuera. Bueno, vamos a por Danglars. Danglars al inicio de la película es genial, es malísimo, tiene cara de malo malísimo. Tengo la sensación de que pierde un poco de fuelle conforme avanza la película. Edmond lleva a cabo una venganza económica porque lo que más ansía a este hombre es la riqueza. Es diferente de en el libro, es más simple lo que hace y del mismo modo que en la novela, y creo que incluso más, es un poco desnaturalizado. La última escena en el libro, si no recuerdo mal, es como Edmond quitándose la capa y diciéndole soy Edmond Dantes para que sepa quién lo ha arruinado, lo que es muy duro para Danglars, pero no está a la altura del resto del libro. Siempre decimos que el final del Conde de Montecristo no está a la altura de la misma novela porque no, es imposible mantener esa tensión y ese ritmo toda la novela y es más el proceso que el final en sí. Esto también pasa en la película. Danglars es arruinado y Edmond se acerca a él y le dice unas palabras que ahora mismo no sé si es que me he olvidado de ellas o es que no las escuché bien, supongo que es que le dice quién es, pero también queda un poco pobre, no es muy grande. Y además, si no recuerdo mal, en la novela la última venganza era la de Danglars porque era el peor de todos, en cambio en la película es de las primeras. Dejan a Fernando para el final. Luego está la venganza sobre el procurador Villefort, que también el actor es genial, está muy bien. Tenemos la escena de ese juicio, que no es exactamente igual que en la novela, pero bueno, ese juicio en la que Víctor, que se ha hecho pasar por un príncipe para ayudar al conde, pues dice públicamente de quién es hijo ilegítimo, con Villefort ahí delante, ridiculizándolo y hundiendo su carrera. En la película está muy bien la escena, no la recuerdo ya como era en el libro, está muy bien, tiene mucha tensión, la madre lo pasa fatal, porque que le digan que su hijo está vivo y que está ahí delante es muy fuerte, es una buena venganza, la de Villefort. De hecho, creo que de todos los villanos, el que al final está más a la altura en la película es Villefort, creo que está muy bien interpretado.
Por cierto, el tema Roma está suprimido en la película. Es un momento en el que a mí me hizo bastante bajón el libro cuando aparece Luigi Vampa, ese bandido italiano que será amigo del conde de Montecristo. Lo tengo un poco difuso eso, pero si no recuerdo mal, sí que Luigi Vampa tiene que ver con el asalto a Alberto, al hijo de Mercedes. Esto sí que aparece en la película, hay un asalto contra Alberto, aunque no recuerdo que se diga el nombre de Luigi Vampa. Y es una persecución que está urdida por el conde para acercarse a la familia de Alberto, teniendo en cuenta que es un supuesto desconocido, hace ver que salva a Alberto y de ese modo es aceptado en la casa de Fernando, su enemigo. Es un cambio totalmente normal, no hace falta irse a Roma para hacer una escena de este tipo, la pueden hacer en Francia y ya está. Y vamos a por la venganza contra Fernando, que en la película se deja para el final, cuando no es la más importante. La más importante yo creo que es la de Danglars, pero bueno, la han puesto como la más importante. Es un poco descafeinado cuando Dantes le dice a Mercedes, le enseña el documento que demuestra que su marido lo metió en la cárcel. Es que ella de verdad que se queda con la misma cara. Es un poco, de verdad, ya os digo, no tiene sangre en las venas esta actriz. El caso es que en la novela Fernando es abandonado por su esposa y su hijo cuando estos saben lo que pasó en el pasado, lo que él hizo contra Edmond Dantes, y este se pega un tiro. En la película lo han hecho más espectacular, lógicamente hay una especie de duelo a espada entre Fernando y Edmond cuando Fernando va a casa de él a buscarlo cuando su mujer y su hijo pues lo han abandonado. Por un momento pensé que iban a matar al conde, que me pareció ya, no puede ser esto, porque le clava una espada partida, pero le clava una espada en el vientre Fernando, pero no, sobrevive y el otro también. De hecho, Edmond dice que lo deja vivo para que sufra. El personaje no está mal, es bastante ruin, bastante patético además al final. ¿Y cómo acaba la historia? Yo estaba en el cine pensando, ¿cómo van a acabar esto? ¿Cómo me acaben juntos Mercedes y Dantes? Yo ya no sé qué voy a pensar, no puede ser. No acaban juntos, igual que no acaban juntos en el libro. Pero no se trasluce ese por qué no acaban juntos, que es muy importante en la novela y muy razonable además. Edmond Dantes acaba embarcándose simplemente y yéndose a la mar a buscar la paz cuando ya ha recapacitado sobre lo que conlleva la venganza y que quizá no es tan dulce como parece, ni tiene sentido hacerla contra personas que no tienen culpa, como el pobre Alberto, el hijo de Mercedes. No acaba con Haydée, porque Haydée se ha ido con Alberto, que esto es absurdo, pero bueno, a mí en la película, en el libro, recuerdo que el libro acaba cuando él dice ya voy, Haydée. Se va con ella y con ese nuevo amor empieza una nueva vida. Es decir, Edmond encuentra la felicidad en la novela, encuentra un inicio para él. Y en cuanto a Mercedes, yo creo que es uno de los personajes que acaba peor en la novela. Es un personaje que al final no tiene culpa de nada. Ella iba a casarse con el hombre que quería, era muy joven, a él se lo llevaron, no sabía dónde se lo habían llevado, no tenía forma de saberlo. Imaginaos la influencia que podía tener una mujer de ese tipo en esa época. Ella no sabe qué hacer y al final se acaba casando con ese hombre que la quiere a su manera, que es Fernando. Yo no creo que se la pueda acusar de nada, creo que lo pasa muy mal y que es la que sale perdiendo finalmente. Se queda sola, Alberto, pues su hijo se hace su vida y ella se queda sola antes de los 40, su vida está hundida en la miseria y tiene esa escena final en la que Edmond se despide de ella dándole un dinero porque es que ella ha quedado sin nada y ella se queda llamándole por su nombre. Yo entendí que ella sí que hubiera vuelto con él. En cambio, en la película nos lo han dulcificado mucho y tenemos a una Mercedes que va a la iglesia donde estuvo a punto de casarse y recibe una nota de Edmond, que se ha embarcado, y que le dice que esta es la última vez que hablan, que se despide de ella, que su hijo va a ser feliz con la mujer que ha elegido, que van a ser los novios que ellos no pudieron ser. Y ella incluso se sonríe, o sea, es un final casi feliz para ella. No, eso no es lo que esperaba. Por cierto, lo que no recuerdo, esto no lo recuerdo, es si Villefort es asesinado por su hijo ilegítimo como en la película y si a este lo matan después. Eso no lo recuerdo
y así buscando resúmenes y tal por internet no lo he encontrado. Ya me lo aclararéis en los comentarios. Bueno, en definitiva, la película está muy bien, yo la recomiendo infinitamente, creo que es imprescindible para cualquier lector de la novela y os he estado diciendo mucho las cosas que no me habían gustado, pero tampoco es que sean tan trascendentes. Lo que menos me ha gustado es Mercedes, eso que quede muy claro. Ya no sé si es cosa del doblaje, no es cosa del doblaje, no. La cara es inexpresiva totalmente. Os animo muchísimo a ir a verla al cine porque hay escenas muy chulas en las que se ve el mar, en las que se ven las islas, que vale la pena verlas en pantalla grande. Y también vale mucho la pena el sonido del cine porque de verdad que la música es bastante imponente en las escenas más de acción o más importantes. También os animo, por supuesto, a leer la novela, si es que habéis visto el vídeo sin haber leído la novela. Os va a encantar, seguro, seguro que no os decepciona, vale mucho la pena. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de un par de semanas y hasta entonces que acabéis bien el verano.